Hola, buen día. Estamos el día de hoy el doctor Pablo Ramos, un servidor, médico radiólogo, y nuestro querido amigo el doctor Sabdi Caleb, médico neumólogo. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre las 10 principales preguntas que se nos hacen a nosotros los médicos en el consultorio y en la vida común, ¿no? En lo cotidiano. ¿Qué tal, doctor Caleb? ¿Cómo nos va? Muy bien, Pablo, aquí estamos. Qué bueno que te encuentras muy bien, amigo. Pues vamos a empezar esto, ¿no? Tú me Claro que sí. dices 5 preguntas, yo te digo 5 preguntas, las contestamos y hablamos sobre ellas, ¿no? ¿Te late? ¿Te gusta esta dinámica? Sí, claro que sí. Sí, es bien interesante, ya que es muy común que la gente tenga muchas dudas y a veces, muchas veces, pues no se resuelven de manera sencilla. Así que vamos a empezar. Perfecto, me late. La primera pregunta, doctor Caleb, ¿en qué momento se requiere atención hospitalaria en un paciente con COVID? ¿Cuándo decimos que este paciente, por su sintomatología o por lo que presenta, necesita un cuidado un poco más especializado? O sea, irnos al hospital. Sí, esa es una pregunta muy interesante, porque muchas veces la gente va al hospital cuando no lo necesita y solo se expone. Y otras veces pasa lo contrario, que ellos requieren atención hospitalaria y por retrasar esa atención llegan a una gravedad mayor, incluso a fallecer, incluso hasta la entrada de los hospitales, como se vio a inicios de la pandemia. Bueno, lo principal para determinar si un paciente requiere hospitalización son varios datos, pero uno de los principales es la oxigenación. La oxigenación normal tiene que ser por arriba de 90. Si el paciente ya está presentando datos de disminución en su oxigenación, tiene que acudir a un hospital para recibir el tratamiento hospitalario. Si el paciente no tiene datos de baja en la oxigenación, pero está apenas iniciando con la enfermedad y es un paciente de alto riesgo, eso es pacientes mayores de 65 años con comorbilidades, o sea, enfermedades como diabetes, presión alta, que estén mal controladas o algunas otras enfermedades, esto, aunque el paciente no tenga disminución de la oxigenación, si presenta muchos síntomas y está empezando con la enfermedad, sí tiene que acudir al hospital para que sea valorado. Fuera de eso, si la oxigenación está bien, el paciente no tiene factores de riesgo, puede llevar un seguimiento y un tratamiento en su domicilio. Perfecto. Entonces, lo principal sería la oxigenación. La oxigenación, el nivel de oxigenación. Y en segundo, exacto. Y en segundo lugar, las enfermedades que tenga el paciente. Perfecto. Sí, muy bien, doctor Pablo. La siguiente pregunta que también nos hacen mucho es si puedo contagiarme de COVID de una persona que no tenga síntomas. Es bien importante porque hay mucha gente que no presenta molestias o ya cuando presenta molestias pues tienen la duda si antes de eso ya pueden haber contagiado o no. Fíjate que esa es una pregunta muy buena, doctor Caleb, y muy común. Desgraciadamente en México tenemos mucha desinformación, ¿ok? Esa es nuestra dificultad mayor en nuestra comunidad en México, ¿no? Cuando una persona tiene síntomas de COVID es muy contagiosa, eso sin duda. Sí, mira, fíjate que si tenemos un paciente sin síntomas, pero con una prueba de antígeno o de PCR positiva, es un COVID positivo. Y la probabilidad de infectar a otras personas es bastante amplia. De todas maneras, tiene que utilizar cubrebocas y tener distanciamiento social. Y sobre todo tener la responsabilidad de saber que aunque no tenga síntomas, él está positivo, él o ella está positivo y necesita tener forzosamente su cuarentena, ¿no? El aislamiento. Aunque no tenga síntomas, cualquier persona puede infectar a otra de COVID si es COVID positivo. Bien, Doc. Incluso es bien interesante porque a veces hay pacientes que se hacen la prueba, son negativos, pero con el antecedente de estar expuestos a alguien que ya fue positivo, ya también son contagiosos. Sí, claro. Bueno, va la mía. ¿Me puede dar varias veces el COVID? ¿O ya me dio una vez y ya no me tiene que dar después? O si ya me dio la enfermedad una vez, es prácticamente imposible que me vuelva a contaminar o a reinfectar. Porque eso nos preguntan mucho. Oye, yo me infecté hace 4 meses, ¿puedo volverme a infectar? Sí, de hecho, mucha gente tiene esa idea de que le da y ya no le va a dar. Y se confían, dejan incluso hasta de usar cubrebocas y todo esto, y no. Realmente es una enfermedad que puede dar varias veces. Se ha visto en algunos casos que entre más veces es más fuerte incluso. En otros casos es menos fuerte, pero depende mucho también de cuántas vacunas tenga el paciente y qué tanta exposición tuvo a una persona enferma. Sí, entonces es importante saber eso. Pueden ser varias veces. He conocido personas que les ha dado hasta 4 veces
el tiempo, pues realmente no se sabe exactamente en qué tiempo te puedes volver a enfermar. Se ha visto tiempos desde 2 meses que se infectaron y a los 2 meses se reinfectaron otra vez. Pero eso ya va variando dependiendo de las personas y de qué tanto esté su sistema inmune. Gracias, muy claro. Sí, otra pregunta que también nos hacen muy común es, ¿qué tan probable es recuperarme de COVID-19 sin tomar tratamiento médico? O sea, ¿es posible que yo me pueda recuperar o es forzosamente que necesito algún tipo de medicamento o tratamiento? Fíjate que muchas personas nos preguntan que, sobre todo porque a veces sale alguien positivo en la familia, sobre todo ahorita con Omicron, sale alguien positivo en la familia, nos hacemos el test todos y 2 o 3 asintomáticos salen positivos, ¿no? Y nos preguntan, nos llaman por teléfono, nos mandan mensaje y nos dicen, oye, necesito tomar algo, ¿qué me recomiendas, no? Bueno, principalmente el 80% de estos pacientes con COVID no necesitarán medicamentos especiales, prácticamente solamente el tratamiento de los síntomas. Si son asintomáticos, no necesitan tratamiento. Sin embargo, si tienes COVID positivo, si sales en tu prueba con COVID positivo, te recomendamos, o sea, lo que se recomienda es aislarse por 5 a 7 días, tomar suficientes líquidos, tomar a veces un multivitamínico, vitamina C a veces es bueno, una alimentación balanceada y sobre todo tener una actitud positiva y no sugestionarse, ¿ok? El 80% de todos los pacientes con COVID no necesitarán más que el tratamiento sintomático. Y solamente 1 de cada 6 pacientes se va a complicar y va a requerir un tratamiento hospitalario o intrahospitalario un poco agresivo o agresivo, ¿vale? Sí, muy bien. Es importante eso. Doc, otra pregunta que nos hacen muy común, ¿me puede dar fibrosis pulmonar posterior a que me enfermé de la COVID? Y luego me preguntan, ¿y qué es la fibrosis pulmonar? Tú que eres el experto, explícanos, por favor. Sí, bueno, la fibrosis pulmonar tiene muchas causas, de verdad no es solo una cosa. Y sí es posible que dé secundario algunas infecciones pulmonares. Por ejemplo, ya tenemos el caso de la tuberculosis pulmonar, que llega a dar también posteriormente fibrosis pulmonar secundario a esta infección. Con el caso de la COVID no es algo diferente. Sí hay un riesgo de que el paciente la presente, pero no es en todos los pacientes y no es siempre. Es muy común porque los pacientes pasan el estado agudo de la infección, acuden a la valoración con algún médico y le dicen, es que usted tiene fibrosis pulmonar, y no es cierto. Hay que dejar de confundir esos términos. El paciente, si se mete a internet y busca fibrosis pulmonar, se va a asustar, va a ver cosas horribles de lo que realmente es y es un tipo solamente de fibrosis pulmonar. Hay que dejar de decir a los pacientes que tienen fibrosis pulmonar cuando en realidad no es fibrosis pulmonar. Hay daño en el pulmón, evidentemente. Sí es un daño intersticial, que es un aspecto del pulmón donde llega a darse la fibrosis, un área del pulmón donde llega a darse ese problema de fibrosis, pero no significa que el paciente la tenga. Hay que darle su tiempo de recuperación y ya tiempo después se verá si realmente desarrollan fibrosis pulmonar o no. Fíjate que tocaste un punto muy importante. Muchos médicos que no son neumólogos como tú, se les hace fácil decirlo, ¿no? Ven una radiografía, la ven y dicen, tienes fibrosis pulmonar. Y ni siquiera saben la definición de fibrosis pulmonar, ¿no? Es una enfermedad intersticial. Entonces, muchas veces se confunden atelectasias secundarias a la infección, atelectasias propiamente lineales o fibrocicatriciales, como fibrosis pulmonar, pero la fibrosis pulmonar es una entidad totalmente diferente y que necesita un tratamiento pues especial, ¿no? ¿Es agresivo el tratamiento para fibrosis pulmonar? Sí, y depende también, como bien te decía, el origen. Hay muchos casos, como en el ejemplo de la fibrosis pulmonar idiopática, realmente no hay una cura como tal. O sea, el tratamiento es para disminuir la progresión de dicha enfermedad, pero sí el paciente tiene muy mal pronóstico. Entonces sí es bien importante diferenciar porque los pacientes se asustan. Ellos piensan que les queda poco tiempo de vida o que realmente están muy mal cuando realmente no es así. Muy bien, muy excelente. Ojalá y nos puedan oír en casita, sobre todo los doctores, que tal vez no tengan la experiencia que tú tengas en pulmón y tratar de disminuir el estrés, ¿no? Porque dar un diagnóstico tan agresivo como una fibrosis pulmonar es impactante para el paciente, ¿no? Y le puede generar al paciente más ansiedad, más subida de cortisol, más edema y hacer que su salud tarde en recuperarse. Así es, el impacto psicológico es muy fuerte y es algo bien importante que hay que cuidar. Sí, doctor Pablo, otra pregunta que nos hacen muy común es que, bueno,
muchos pacientes presentan síntomas relacionados o muy parecidos a COVID, como ataque al estado general, fiebre, dolor de cabeza. Y me han preguntado también, ¿es posible tener esos síntomas sin tener realmente esta enfermedad? ¿O todos los síntomas realmente parecidos son COVID? Es una de las preguntas más comunes que se hacen en el ambiente hospitalario. O sea, muchos compañeras enfermeras, asistentes médicos, los propios doctores entre sí, hemos llegado a pensar que hemos tenido COVID, ¿no? Como un tipo COVID psicológico. ¿A ti te ha pasado? También. Pues sí pasa. Incluso llegas a exponerte y nosotros que estamos con pacientes, llega un momento donde te duele la cabeza y dices, chispas, ya me enfermé, ya me infecté. Y luego también mentalmente empiezas a desarrollar otros síntomas. Y eso sí es bien peligroso, porque tú mismo, como decías anteriormente, te sugestionas. Sí, empiezas a somatizar y Sí. empiezas a generarte incluso los síntomas, pero solamente es el poder de tu mente y tu mente lo está generando. A veces te tomas una prueba rápida de COVID, sale negativa y esos síntomas caen como una carpa, así. Sí. Y no te puedes explicar esto, ¿no? Hace unos minutos, antes de recibir el test negativo, yo sentía síntomas, tenía tos y dificultad respiratoria. Recibo mi prueba negativa y se me quitó automáticamente la somatización. También existe algo muy chistoso y que se ha manejado actualmente, que es la coronafobia. La coronafobia es el miedo abrupto, el miedo que no te permite avanzar, que te mantiene estático. Hay muchas personas que están desarrollando coronafobia, que es un miedo irracional a enfermarse de COVID o a estar en contacto con una persona de COVID, que hace que la persona se mantenga aislada de todo su ambiente familiar y laboral. El miedo evita que ella o él hagan su vida normal, porque prácticamente ven el COVID en todas partes, en todas las personas, y tienen un miedo irracional a contagiarse. Esa coronafobia va a afectar a largo plazo, van a somatizar más, van a tener más problemas mentales, y es hoy un buen momento para detener esto. Si es prudente que todas las personas que tienen coronafobia puedan agendar una cita con un psicólogo o un psiquiatra especialista en platicar y en escucharte y poder responder todos tus problemas o hacerte un tratamiento para poder disminuir este miedo irracional que tienen para el coronavirus. Así es. Sí, es un punto muy importante que comentas, ya que sí se ha visto mucho o se ha descuidado mucho en estos días la salud mental de las personas. Dejamos de lado el impacto que puede tener el coronavirus realmente en la salud mental de alguien. Hay mucha gente, como tú dices, que o ya se enfermó y quedó con un trauma, o que no se ha enfermado, pero ha visto personas cercanas que les ha pegado esta enfermedad de manera muy agresiva, los ha dejado con secuelas, no son los mismos de antes, y ellos por ese miedo, precisamente como tú lo comentas, exageran en todo. Ya no pueden tener una vida tranquila, no tienen contacto humano, exageran en las medidas de protección, hasta 4 cubrebocas, mascarilla y careta en la calle. Sí, está fuera de control en muchos aspectos. La salud mental de los pacientes también es muy importante, porque muchos de ellos quedan con ese trauma, ya sea que les dio la enfermedad o que vivieron a alguien cercano que le dio la enfermedad y quedó con síntomas, quedó con secuelas y no se recupera del todo, y eso les genera un miedo irracional, ¿sí? A usar las medidas de prevención de manera exagerada, usan hasta 4 mascarillas, usan caretas y mascarillas para salir a la vía pública donde no hay realmente mucha gente, y todo están desinfectando. Entonces esto es bien importante que comentas, porque sí hay que cuidar ese aspecto de la salud mental. Perfecto. Doctor, quería preguntarle si necesité oxígeno en el pasado durante mi infección. ¿Por cuánto tiempo más tengo que utilizarlo? ¿O seré Sí, dependiente del oxígeno para toda mi vida? sí es una pregunta muy común, fíjate, y no muchos pacientes tienen respuestas adecuadas. Hay pacientes que requieren de oxígeno y que no pueden acudir a un médico o acuden al médico que tienen disponible, y ellos consiguen por sus propias manos el oxígeno. Y muchas veces no se les indique, no les dicen cómo lo usen. ¿Sí? Si el paciente requiere oxígeno y pueden ellos conseguirlo, lo tienen que utilizar en su domicilio, pero es bien importante que estén conscientes que es durante la fase aguda. Algunos pacientes, al pasar esa fase aguda, pueden requerirlo por más tiempo, y eso va a depender, no hay un número exacto, puede ser un mes, 3 meses, un año o ya toda la vida, y va a depender de muchas cosas, de la edad del paciente, del daño pulmonar que tuvo, y si tuvo o tiene antecedentes de enfermedades pulmonares previas.
Es muy común que pacientes con EPOC, por ejemplo, se enferman de COVID moderado o incluso grave, y ya no pueden dejar el oxígeno. Y eso porque ya había un daño pulmonar previo. Perfecto. Sí, Pablo, otra pregunta que también he visto, muchos pacientes que se hospitalizan o están en un área aislada con otros pacientes también COVID, o incluso en sus casas está el paciente aislado y la familia está aparte, me han llegado a preguntar, oiga doctor, ¿y los mosquitos pueden contagiar o pasarme a mí COVID, que le piquen a mi paciente enfermo y me vayan y me piquen a mí y ya me dio COVID porque el mosquito me lo pasó? Es muy común eso y lo he escuchado en varias personas. Sí, efectivamente, pareciera un poco hasta broma, ¿no? Pero sí, realmente a veces nuestra población, desgraciadamente, no está bien educada. Tiene ciertas preguntas que parecen como irrisorias, ¿no? Pero no hay preguntas tontas, doctor Caleb. Todas las preguntas son buenas. Y si tenemos a alguien que nos la conteste o que sepa la verdad, pues siempre nos ayuda, ¿no? No siempre podemos ser los más inteligentes en la sala, ¿no? Nosotros también tenemos cierta ignorancia en ciertas partes de la vida, ¿no? Voy a dejar de filosofar y te voy a decir la respuesta. No se puede contagiar coronavirus de una picadura de mosquito o picadura de algún insecto, chinche o piojo a otra persona. La única o la forma en la que nosotros sabemos que se contagia el coronavirus es a través de las micropartículas que sacamos al respirar, al estornudar, al toser, y que alguien la esté respirando y adquiera la suficiente cantidad de virus de COVID para poder infectarse. Porque incluso nosotros podemos estar al lado de un paciente COVID, una persona COVID positiva, asintomática, que él no tiene ni idea de que está asintomático, pero como tenemos nuestro cubreboca y tenemos la distancia, no tenemos la suficiente cantidad de virus para contagiarnos, y eso está bien, pero por medio de insectos, picaduras de insectos, mosquitos, chinches o pulgas, no se transmite, ¿vale? Qué buena información, porque sí, la gente necesita saber eso. Doctor, otra pregunta, si me baño estando enfermo, ¿voy a empeorar porque me va a dar aire? Bueno, es muy hasta chistosa, se podría decir esa pregunta, pero fuera de eso sí he visto en muchos pacientes que hay médicos incluso que le han comentado, no se vaya a bañar. Si se baña se va a poner mal y se va a morir. Y otros pacientes que me han dicho, no, es que tal persona o un familiar tenía COVID, se bañó, se murió, ¿no? O se agravó. Y muchos incluso evitan bañarse y están hasta 15 días sin bañarse. Entonces es bien importante eso. Realmente el baño no te va a dar, no te va a matar ni va a hacer que se agrave tu enfermedad. Lo que hace que se agrave tu enfermedad son cambios bruscos de temperatura, por ejemplo. Obviamente, si se bañan a las 5 de la mañana con agua hirviendo y salen luego al fresco de la mañana, van a presentar alguna agravación de su enfermedad, ¿sí? Pero de igual manera sucede si están cocinando y abren la puerta del refrigerador y les expone el frío, ¿sí? Si están en casa calientitos y salen al patio y está serenando o está haciendo mucho fresco, obviamente esos cambios de temperatura son los que hacen daño, ¿sí? Si toman un té y después toman agua fría, todo eso puede ocasionar que se agrave su enfermedad. Pero como tal, los pacientes pueden bañarse. Sí, obviamente se recomienda que sea a temperaturas moderadas, ni tan caliente ni tan frío, y evitando corrientes de aire, pero sin ningún problema pueden hacerlo. Obviamente están los casos de pacientes graves que dependen de oxígeno, y en eso sí, hay pacientes que están tan graves que si se mueven, van a bajar su saturación, ¿sí? Aunque tengan oxígeno, y en esos casos sí no tendrían que bañarse, pero aún así no excluye el hecho de que tengan que hacer aseo, y con toallitas húmedas, aseo normal. El aseo es importante, ¿no? Incluso sí. Cuando van a orinar y a evacuar. Hay que desinfectar las áreas en las que el paciente, en las que la persona COVID positivo se encuentra para tratar de no contagiar a los demás de la familia. Claro que sí, doctor Pablo. Y bueno, ya estuvimos hablando de cosas o preguntas muy comunes en cuanto a la enfermedad. Pero sí algo bien importante también y que causa mucha polémica hoy en día es el manejo como tal de la pandemia. Hay gente que dice, bueno, que en el país sí ha estado manejado bien, otros que dicen que no, que ha sido un mal manejo, otros que dicen que otros países la manejan mejor, que otros menos. ¿Tú qué opinas en relación con esto? O sea, ¿tú crees que haya sido un buen manejo en nuestro país o a nivel mundial de esta pandemia? Sí, me quieres matar, ¿verdad? Pero es una buena pregunta, la voy a contestar. El manejo de la pandemia ha sido muy heterogéneo en el mundo, no solamente aquí en México. Hay naciones, países
en el cual su manejo ha sido adecuado. Sin embargo, han tenido picos importantes, incluso han colapsado su sistema de salud. Y luego tenemos nuestro sistema mexicano, que es realmente un poco especial y heterogéneo. ¿Qué son las cosas malas que se han hecho? En primera, la desinformación. Segundo, que las personas que se suponen que tienen que estar manejando el sistema de salud en México deben de dar información basada en la ciencia, doctor Caleb, en la ciencia, no Así en es. las creencias, no en protecciones, no en la fuerza moral, no en las ideas que tienen ancestrales, porque muchas personas incluso creen que por ser nativos americanos, o sea, o originarios, de personas originarias de América, no les va a dar COVID y no se quieren vacunar porque pues ellos son nativos y no les puede dar, ¿no? El Pero esas famoso gen ideas, azteca, ¿no? sí, es que mira, es que esas Sí, ideas se generan porque alguien que tiene tanto poder y tiene tanta influencia en todas las personas, con y sin estudios, si alguien te está diciendo, pues no te preocupes, siendo bueno, sin robar, con unos detentes, con unas cositas, con un rosario, se te va a quitar el COVID o no te va a dar, pues es mentira la gente. Y eso es una cadena de mentiras que lo único que genera es que todo colapse, ¿no? Que es lo que nos ha pasado en la primera y sobre todo en la segunda ola. Actualmente, también, ¿qué es otro problema? Que teniendo vacunas, teniendo supuestamente aquí en México tenemos un excedente de vacunas, ¿por qué no las hemos puesto a los niños? ¿Por qué no las hemos puesto a los niños? Si se supone que desde hace tiempo ya la Organización Mundial de la Salud nos dice que es importante vacunar a los niños menores de 10 años, ¿ok? Con una tercera parte de la dosis. Y ya tiene bastante tiempo y nosotros todavía no. ¿En base a qué se hace esto? Pues no sé. Tal vez a creencias o un manejo político irracional, ¿no? Que no pone al paciente, a los niños, a los adultos y a los ancianos como lo principal en la nación, sino que ponen los intereses personales, políticos y económicos antes que la salud de los propios mexicanos o de las naciones o los de sus ciudadanos en su propio país, porque México no es el único país que ha tenido este manejo tan heterogéneo. ¿Y qué te voy a decir también? Que tampoco ha sido totalmente malo, porque una de las cosas principales es que aquí en México nunca se hizo un toque de queda, que en otros países te prohibían salir a partir de las 10:30 de la noche o de las 11, no podías andar moviéndote durante a tu alrededor de tu zona, no podías ni salir de así tu es. casa, estabas en un toque de queda absoluto. Y bueno, eso es una fragancia total a la ley de la libertad, ¿no? A nuestra libertad como seres humanos de deambular. Entonces, ha sido bastante heterogéneo. En mi país siento que se ha manejado en base a creencias y estadísticas en relación a la política y no a lo que realmente se necesita. Y eso lo van a tener que solventar o hacerse responsables estas personas en algún futuro. Esperemos que haya alguna sanción. Y bueno, como me Sí, dejaste así una es. piedra, yo también te voy a hacer una pregunta, pero más tranquila. Doctor Caleb, entonces mi pregunta es la siguiente. Díganos su opinión sobre qué es lo que nos espera en relación a la COVID en las próximas semanas y en el futuro próximo. ¿Qué es lo que se está pronosticando? ¿Vamos a llegar a un pico próximo? Muchos dicen que en las próximas 2 semanas llega el pico. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Para empezar, nosotros tenemos la ventaja hasta cierto punto de que empezamos esta ola un poco después que otros países. Por lo tanto, nosotros, mucha información se basa en cómo les fue a esos países previamente. Hemos visto que en varios países desarrollados incluso, la ola todavía no se acaba. Incluso el pico lo alcanzaron a las 2, 3 semanas. Hay países que todavía llegaban 6 semanas con aumentos en casos. Y nosotros, con base en esa información, podemos decir que en México pues, no va a pasar algo distinto. Que esperamos, obviamente, que sea menor el tiempo, pero en sí, a comparación de la información que ya tenemos, podemos decir que todavía falta porque aumenten casos, porque esto vaya disminuyendo. Sin embargo, como bien lo comentabas hace rato, el manejo de parte del gobierno en sí tiene mucho que ver porque casualmente de repente dicen que ya no se hagan pruebas, que ya paciente con síntomas ya es prácticamente positivo, que se dejen de hacer pruebas, que se aíslen y a los pocos días dicen que ya bajaron los casos. Pues obviamente, si no hay pruebas, ¿cómo vas a tener casos positivos, no?
Entonces la hay mucha estadística, incongruencia. ajá, la estadística y la ciencia nos dice que la estadística, los números, que nunca mienten, que pues todavía estamos subiendo. ¿Cómo es posible que ya bajen tan rápido, no? Así es, O ¿no? la otra, ¿cuál podría ser la otra explicación de esta discordancia con la realidad? Pues yo creo que por un lado es, como tú dices, la mala información. Sí, la mala información de los medios, cómo manejan las cosas, pero también yo creo que es imposible de engañar a tanta gente. Muchos lo estamos viendo, tenemos familiares, conocemos familias completas que ya se infectaron. Nosotros como médicos de primer contacto, de que estamos enfrente de esta pandemia, vemos que hay aumento de casos, que ya vuelven a cerrar hospitales en algunos lugares por aumento de casos por COVID, ¿sí? Entonces, obviamente sí va a llegar a un descenso de casos. A comparación de lo que tenemos con otros países, todavía falta un poco, pero se espera que sea pronto. Y como han dicho varios expertos, esta variante es probable que ya sea un paso lo que es la endemia. La endemia es que ya el virus sea parte, ahora sí, como otros virus, y que ya puede infectar, pero ya no es una infección grave, ya con el avance de las vacunas y con todo esto que se ha visto, ya pasa a ser como otro virus más y no tengamos que preocuparnos como en un principio. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, estadísticamente sabemos que en algún momento va a acabar, ¿verdad? O al menos va a ser menos intenso que en estos momentos. Y por último, ¿es verdad que está subiendo la infección en niños? Sí, es que también influye lo que tú comentaste hace rato, de que no están vacunados. Sí, los niños no están vacunados realmente y no cuentan con esa protección. Y en un niño, obviamente, la infección se presenta de manera un poco diferente a los adultos y son más vulnerables hasta cierto punto. Sí están más jóvenes y tienen más energía, efectivamente, pero eso no los hace inmunes, por así decirlo, o invencibles. Sí, también se llegan a enfermar y también llegan a tener sus complicaciones. Muchísimas gracias, doctor Caleb. Fue una experiencia buena. Muchas personas en los comentarios lo felicitan. Me dio mucho gusto estar contigo nuevamente. Tu capacidad para explicarnos a todos las preguntas es importante. Te lo agradezco por tener esta capacidad tan buena de dialogar. De nada, doctor Pablo, es un gusto siempre estar contigo aquí platicando de estos temas tan importantes para la sociedad hoy en día. A nuestro público les digo, suscríbanse y compartan la información que les haya gustado. Que tengan un excelente día y que todo les vaya muy bien. Gracias. Y cualquier duda que tengan también, ya saben en los comentarios y aquí con el doctor Pablo. Perfecto, doctor. Excelente. Gracias.